En muchos de los talleres que doy sale este tema. Y entonces le pusimos tonalidades para poder empezar a distinguir. Tiene que ver con las formas, ¿sí?, en las cuales nosotros nos manifestamos ante el mundo. Esas formas son formas que hemos adoptado de chicos, tratando de conseguir aquello que necesitábamos o que sentíamos que necesitábamos como para sobrevivir. ¿De qué manera yo tengo, si soy bebé y tengo hambre, qué manera tengo de manifestarlo? Llorando, gritando, ¿sí? Entonces, si ese mecanismo te funciona cuando vos vas creciendo y sentís que ese mecanismo funciona para conseguir las cosas, bueno, va dando una pauta de cómo vos te vas a manejar en un entorno para poder conseguir aquello que querés. Que en origen tiene que ver con amor y que tiene que ver con las cosas que pasan alrededor nuestro y lo que necesitamos. Y después pasa a otros niveles, ¿sí? No es un tema de buscar etiquetas, sino es un tema principalmente de poder ver aspectos, cuestiones, actitudes, distinciones que podamos hacer sobre cómo estamos funcionando. Entonces todo esto de las tonalidades favorece principalmente el autoconocimiento. Y por eso pusimos ese título de autoconocimiento, porque creemos que necesitamos autoconocernos, necesitamos poder tener una idea sobre quiénes estamos siendo en el mundo. Y la verdad es que eso es una cuestión que, si yo no me tomo el trabajo de poder revisarlo y aprenderlo, hay cosas que no van a pasar. Entonces usamos test, usamos análisis, nos gusta la astrología, nos gusta la numerología, nos gusta, no sé, calendario maya, nos gusta poder distinguir y decir, yo soy así, entonces vos sos así, y vos, si sos de esa manera, ¿cómo soy yo? Digo, es algo que nos gusta, y la verdad que a mí entender eso me apasiona. Nada, y lo que fui haciendo fue, esto no es nada sofisticado lo que le voy a decir, lo que fui haciendo es como tomando cuestiones muy propias de la vida cotidiana y empezar a identificar que hay personas que se manejan en una polaridad, ¿sí?, que son los blanco-negro, y hay personas que se manejan, ¿sí?, en un modo como más gradual que tiene que ver con los grises. Todos somos todo tenemos, pero ¿por qué hago un esfuerzo en que te puedas distinguir, en que puedas ver, mira, yo soy 51% blanco y negro y 49% gris? O vengo de blanco y negro y fui hacia gris, o vengo de gris y voy hacia blanco y negro, que puedan ver como su propia evolución, ¿sí? Y esto es porque todos somos todos. Entonces partimos de la base de que si todos somos todos, yo estoy manifestando una porque entiendo que sale en automático, pero puede no ser la que yo quiero manifestar o puede no ser la que quiero manifestar en el futuro. Entonces, sepamos que tenemos la potencialidad y la capacidad de poder cambiar cada una de las cosas que vemos acá. Blanco y negro es a todo o nada. El gris es depende, ¿sí? Blanco y negro es shock. El gris, gradualismo. Blanco y negro es extremista. El gris es moderado. Blanco y negro, cuando se siente amenazado, ataca. El gris tiende a huir. Para el blanco y negro las cosas son así, para el gris las cosas son según quien las mira. El blanco y negro es firmeza. El gris es blandura. Pero es blandura, no blandura porque... es blandura como blando, no blando como tierno, ¿sí? Al blanco y negro le sale fácil el no, ¿sí? Y al gris le sale fácil el sí, pero el sí que a veces quiere decir que no y no pueden decir que no, entonces le sale el sí, ¿sí? Para el blanco y negro es siempre o nunca, y para el gris es a veces. Y el blanco y negro tiene una mirada absoluta, y por último el gris tiene una mirada relativa. Siempre para el blanco y negro hay una cuestión de polaridad. Incluso hay un autor que se llama Albert Ellis que trae el concepto de distorsiones cognitivas. Y son varias, pero el ser blanco y negro, mirar en polaridad, ¿sí?, es una de las distorsiones cognitivas como más aceptadas entre el público. Una distorsión cognitiva tiene que ver con determinadas creencias limitantes que afectan cómo vos percibís la realidad. Entonces, si vos tenés una creencia de que las cosas son o blancas o negras, o buenas o malas, o baja, es como que hay una siempre, nunca, hay una cuestión que siempre te va a llevar a atender. Esta distorsión cognitiva reduce la información que tenemos acerca de una persona o de uno mismo a dos categorías completamente opuestas, bien o mal, esto que hablábamos recién. Es una estrategia de nuestro cerebro para reducir la carga de información, o más bien a veces un error que comete en el procesamiento de la información. Pero quiero dejar esto claro.
Es una forma que tenemos que elegimos porque incluso al cerebro le sirve porque reduce el nivel de información que tiene. La contradicción o la falta de información no nos gusta. Entonces, de esta manera, ¿sí? Al generarse un malestar, es como que el dividir, esto es por qué buscamos la polaridad, ¿no? El dividir nos alivia en detrimento a veces del razonamiento o de la relativización que hacemos. Por ejemplo, tomar esto como estilo de vida, el ser blanco y negro, que algunos lo traen como estandarte. Que este sea mi patrón, como decir, desde donde yo me paro ante la vida, como ideología de vida, puede ser peligrosa porque te conlleva una falta de empatía que se proyecta en las relaciones sobre todo. Entonces, ojo, a ver, el gris simboliza la neutralidad, simboliza la indecisión y la ausencia de energía. Eso es como característico puesto en color, ¿no? Así como podríamos ir de blanco, que es la luz, y de negro la ausencia de luz. Bueno, muchas veces también se expresa como gris una cuestión de tristeza, de duda o melancolía. Fíjense que no aparecen cuestiones fuertes y extremistas en esto. Una de las prácticas más comunes del gris es el relativismo. Cuando hablamos de relativismo, digamos, hay toda una corriente filosófica sobre el relativismo. De hecho, podemos encontrar el relativismo moral, el cognitivo o el cultural. Yo creo que esto del que estamos trabajando acá tiene más que ver con el relativismo cognitivo, ¿sí? Ahora, no es una cuestión de trabajar con el relativismo y con el objetivismo como corriente filosófica, si quieren esas pueden ser las bases. Lo que quiero es llevarlo a una cuestión práctica de qué nos pasa hoy, porque cuando vos estás haciendo blanco y negro y te das cuenta que sos blanco y negro, no sabés que capaz la forma de pensar tuya también responde a lo que unos filósofos planteaban en el siglo V antes de Cristo, con el nivel de objetivismo y el nivel de relativismo. Yo qué sé, es algo que estoy acá, ¿sí? La mirada negativa, reduccionista sobre ser gris, sobre todo que es la mirada que va a tener quién, ¿no? Porque la mirada que les di antes de blanco y negro son cosas que manifiestan, pero siempre son percibidos desde un gris. Esta, la mirada reduccionista del gris, va a ser como una percepción de alguien blanco y negro. Puede tener esta cuestión de no jugársela, de no poder tomar posición, ¿sí? De una tendencia a procrastinar, se puede mostrar hasta incluso desinteresado, indiferente. A veces le decimos, ante la vehemencia de blanco y negro, ¿sí? Aparece la apatía de gris. Y esto se manifiesta en una reacción de diferentes estímulos que le llegan de afuera, incluso que nacen del interior. Entonces, hay cosas en que la persona gris puede ser acusada de insensible, escuchen, miren, hasta de insensible o de fría, ¿sí? Como si tuviera las emociones o los sentimientos anestesiados. Hay un punto, quiero remarcar un poco la indiferencia, porque la indiferencia es un punto intermedio, bien gris, entre el aprecio y el no aprecio. Entonces, si alguien, por ejemplo, si alguien siente aprecio, ese sentimiento resultará agradable y activo. En cambio, si alguien siente desaprecio, ¿sí? Se va a poner en algo que se va a pretender rechazar. Poder también revisar esta cuestión de decir, che, emocionalmente, ¿cómo me doy cuenta que mi blanco y negro me está afectando? Seguramente cuando vos llegás a un límite lo que aparece es una emoción, una emoción, y esa emoción va a tender a lo que hablábamos de malestar activo, va a tender al sufrimiento, va a tender a alguna de las familias del enojo. ¿Por qué? Porque vos sentís que la realidad tiene que comportarse de acuerdo a la verdad que vos ves, porque vos sentís que la realidad es como vos la ves, entonces cada vez que te encontrás con algo que se corre de esa realidad, el blanco y negro con el malestar y con el sufrimiento hacen... Para mí el tema importante tiene que ver con poder identificarte y con poder darte cuenta de cómo vos estás funcionando. Poder tener estas cuestiones prácticas, que poder tener el lenguaje y poder distinguir cuándo me estoy yendo a un extremo, ¿sí? Con qué cosas soy blanco y negro y con qué cosas soy gris. Con qué cosas me convendría más ser gris, ¿sí? Y poder manejarme en un nivel más adaptativo para poder entenderme más con otros y ser más empático, o en qué lugar a mí me necesitaría ganar más firmeza o más rigidez o tener mayor tenacidad o mayor perseverancia, cuestiones que me ayuden a poder, ¿sí? Como potenciarnos en esto. Poder entender cómo funcionamos, ¿sí? Es lo que nos ayuda a poder apreciar nuestro camino de evolución. El blanco y negro tiene su camino de evolución en el gris y el gris tiene el camino de evolución en el blanco y negro. Por eso es tan importante a veces en las parejas buscamos complementarnos, en las amistades en las sociedades buscamos complementarnos para poder tener como distintas formas y poder tener una mirada más completa.
para poder saber cuándo vas a seguir o vas a funcionar desde la mirada de uno y cuándo van a funcionar desde la mirada de otro. ¿Sí? Entonces, también entender que el otro no es alguien que te está queriendo romper las bolas, sino que el otro es alguien que te complementa, o mismo es alguien que te está mostrando qué es lo que vos tenés que aprender. Y cuanto más hagamos foco en eso, mejor vamos a estar. Por eso no es un tema de distinción, no es un tema de separar, es un tema de unir. Estar siendo evolucionado es cuando podés disponer de múltiples realidades internas para poder habitar las múltiples realidades externas. ¿Sí? Estar siendo evolucionado tiene que ver con tener disponible una forma de reaccionar interna, tenerla disponible, saber que está, que cuento, que la puedo poner en juego, no que sale un automático de un formato o de otro. Me sale en automático la indiferencia, me sale en automático el enojo. ¿Sí? Les agradezco, nos vemos el próximo domingo con un nuevo vivo. Gracias.